Hola, bienvenidos a toda la ciudadanía de Palmira, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, a los hombres, a todos quienes residimos en esta ciudad. Les estamos extendiendo la invitación para que hagan conmigo el recorrido por el Museo Arqueológico de Palmira, una de las unidades patrimoniales arqueológicas de la ciudad que contiene elementos muy importantes de la historia de la primera población humana que aquí habitó. Es muy grato recibirles en el Museo Arqueológico de Palmira. Vamos. Bueno, nos encontramos en la primera sala del museo dedicada al Palmira hoy, el Palmira actual, cómo es. Para el caso del museo, nosotros hemos privilegiado aspectos que tienen que ver con Palmira y su vocación agrícola, pero especialmente los usos industriales que tiene la agricultura en nuestro territorio. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo es el paisaje palmirano actual, una gran planicie cubierta en su gran mayoría de la caña de azúcar, que es base fundamental de la economía nuestra y de muchos productos que son deliciosos para nosotros, los dulces, qué rico. Y todo eso hace parte del aprovechamiento industrial de estos cultivos. En esta sala también podemos ver aspectos que tienen que ver cómo era el paisaje en la antigüedad. ¿Por qué en la antigüedad? Porque estamos refiriéndonos a la primera sociedad que habitó aquí, que eran seres humanos, más o menos unos 2800 años atrás. O sea, 800 años antes de Cristo. Por ese motivo, entonces, también estamos mostrando ese tipo de paisaje. Y aspectos que tienen que ver con Palmira en la actualidad, lo que llamamos el siglo XXI, sobre el desarrollo de la investigación científica. Palmira es un centro de investigaciones científicas alrededor de la agricultura. Por eso existe la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, donde se hace investigación a nivel mundial, y algunos aspectos que tienen que ver con el patrimonio cultural y natural. Ahí pueden ver fotografías de muchas de las construcciones arquitectónicas que Palmira tiene como patrimonio arquitectónico, la estación del ferrocarril, la catedral de Nuestra Señora del Palmar y unas fotografías sobre el patrimonio natural, el páramo de las Hermosas en la cordillera central. Nosotros tenemos una parte de nuestro territorio allí, por tanto la riqueza patrimonial nuestra es enorme. Estamos en la sala número 2, la transformación del paisaje. Esta sala está dedicada a mostrar cómo ha cambiado el paisaje más o menos en 10.000 años de historia. ¿Por qué de 10.000 años? Porque es el tiempo en el que se considera que por primera vez hay rastros o vestigios de seres humanos en la gran planicie que llamamos Valle del Cauca. Aquí en esta sala hay 3 dioramas dedicados a mostrar esos distintos periodos. Uno de 10.000 años atrás, otro de 5.000 años más cerca de nosotros, y otro de la actualidad, cómo es nuestro paisaje. Disfrútenlo, véanlo. Muchas gracias por estar atendiendo esta visita y este recorrido por el Museo Arqueológico de Palmira. Nos encontramos en la sala número 3, poblamiento del territorio. En esta sala mostramos cómo se fue llenando de personas este territorio que llamamos Palmira y en el que hoy vivimos. Concretamente desde el momento de la llegada de los españoles, que se encuentran con población prehispánica, o sea, población que aquí vivía mucho antes que ellos llegaran, de lo que yo suelo llamar la invasión española. Entonces, por eso aquí vamos a mostrar cómo fue ese encuentro. Hay un panel dedicado al encuentro de los españoles con quienes eran los habitantes originarios del territorio. Hay 3 mapas, uno que muestra cuáles eran los sitios arqueológicos iniciales que se encontraron aquí, o sea, dónde estaban los vestigios de las personas que vivieron acá mucho antes de la llegada de los conquistadores. Otro mapa que muestra cómo fueron las rutas que se usaron para traer a la población de África, que ustedes saben que fue raptada en ese continente y traída acá y sometida a la esclavitud. Y se muestra un tercer mapa en el que está marcado dónde y en qué lugares del Valle del Cauca estaba la población que aquí vivía mucho antes de la llegada de los europeos, y en este caso los españoles concretamente. Y hay 2 paneles gráficos dedicados a mostrar aspectos de personajes muy
muy importantes de la ciudad o de este municipio. No obstante, tenemos una referencia a don Jorge Isaacs, que si bien no nació acá, nació en Cali, escribió en su obra Cumbre, María, cómo era el paisaje de Palmira, cómo era el paisaje del Cerrito y toda esta zona hermosa en la que hoy habitamos. También hay una referencia importante a otras personalidades muy claves en aspectos históricos de lo militar, del liderazgo de las mujeres, el gran poeta Ricardo Nieto y otro panel dedicado a mostrar aquellos líderes que crearon la industria del azúcar a través del cultivo de la caña desde siglos anteriores. Además de un aspecto que tiene que ver con historia cultural palmirana, en este caso de las heroínas María Josefa Costa y Dorotea Castro, de la que ya habíamos hecho una referencia alguna vez, que auxiliaron al ejército del libertador Simón Bolívar y luego los españoles las descubrieron, las fusilaron, en fin. Y hay una referencia muy importante a los líderes de la población prehispánica que le hicieron oposición a los españoles en su momento, pero bueno, no triunfaron en esas batallas y en esa guerra que se produjo. Básicamente esto es poblamiento del territorio. Y esta es la sala número 4, donde hemos destacado el ingenio, la creatividad y el intercambio. ¿De quiénes? De la primera sociedad humana que habitó en el territorio de Palmira, a quien nosotros llamamos Sociedad Prehispánica del Sitio Malagana. ¿Eso qué quiere decir? Era un grupo humano prehispánico porque estaba viviendo aquí desde mucho antes de la llegada de los españoles, y del sitio Malagana en referencia a la hacienda donde se hizo el hallazgo de todos los vestigios que ellos dejaron hace mucho tiempo, porque ellos dejaron de habitar el territorio más o menos 800 años después de Cristo. Aquí ustedes pueden ver entonces todo el panorama, cómo era la flora, la fauna, cómo era toda la geografía de este territorio, cómo eran los caminos, y tienen también la oportunidad de saber, muy importante esto, que el intercambio se refiere a la comercialización, cómo ellos intercambiaban unos productos que hacían con otras sociedades prehispánicas, no solamente de lo que hoy día llamamos Colombia, sino de lo que hoy día llamamos el territorio suramericano. Eso lo pueden ver claramente aquí, pero además de ver piezas arqueológicas originales que estuvieron bajo tierra más de 2000 años, pueden ver vestigios de otras sociedades prehispánicas de otras zonas distintas a la de Palmira, vale decir, de la zona de Nariño, del norte del valle, que corresponde a lo que era la sociedad prehispánica Quimbaya. Pueden ver también piezas de una sociedad prehispánica que llamamos Sociedad Tumaco, y también de los Calima, fundamentalmente. Eso es lo que van a encontrar aquí. Por eso decimos que el museo está dedicado a los primeros habitantes de lo que hoy día es Palmira, nuestros antepasados, nuestro ancestro, que son los que comúnmente decimos Malagana, y sociedades prehispánicas del suroccidente colombiano. Y ahora empezamos a ver las cerámicas, las piezas arqueológicas originales encontradas en el sitio Malagana, en el corregimiento del Bolo San Isidro, aquí mismo en Palmira. En este caso tenemos alcarrazas antropomorfas. Vamos a aprender ya dos palabras, alcarraza y antropomorfa. Alcarraza se refiere a una vasija. En este caso decimos que son alcarrazas de doble vertedera, porque tienen dos pitorros, tienen dos salidas, una para entrar los líquidos y la otra para sacarlos. Y tienen forma humana, por eso se dice antropomorfa. Estas alcarrazas dan cuenta de la gran calidad de los artistas que hacían estas piezas. Son muy bien hechas, son totalmente armónicas, tienen una característica especial, y es que muestran los colores que ellos usaban en la cerámica, el terracota, o sea, hacia el rojo, y el color crema. Casi siempre hemos encontrado que todas las alcarrazas que existían en este territorio tenían esos colores, por eso decimos que esos colores identifican a este pueblo de Malagana. De entre las alcarrazas hay unas que muestran, por ejemplo, la carguera está representando una figura femenina con una especie de, digamos que de guambía, con una bolsa que colgaba a su espalda y la sostenía en su frente.
También mostramos otra pieza que se le ha llamado que es la niña que está sacándose una espina, que muestra exactamente a una figura probablemente infantil mirando su pie. Todas las alcarrazas tienen la característica, como les decía, de esas dos salidas, más una cogedera que le llamamos asa, una asa puente que une a esas dos salidas o entradas. También hay unos vestigios interesantes que son las ocarinas, que tienen forma de caracoles. Las ocarinas son instrumentos musicales. Estas son hechas de cerámica y efectivamente sirven como silbatos. Y algunos elementos orgánicos, en este caso caracoles específicos, conchas de caracol, que fueron encontradas en las tumbas donde estaban todas estas piezas. La gente de Malagana y sus artistas, sobre todo, la forma de la alcarraza la utilizaron absolutamente en todo lo que representaron. Ellos no únicamente hicieron piezas en cerámica, también hicieron en piedra y mucho en metal. ¿Y saben qué metal? El oro. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que ellos hacían. El Museo Arqueológico de Palmira fundamentalmente tiene piezas en piedra y piezas en cerámica. En esta otra vitrina tenemos exactamente otras alcarrazas, pero estas ya no son antropomorfas como la anterior, estas son zoomorfas, o sea que tienen formas de animales, y la gran mayoría de los animales que están representados aquí son aves. Algunos no son aves, pero eso ya corresponden a otras sociedades prehispánicas del suroccidente colombiano. Aquí tenemos también ejemplos de vasijas que son como unas copas, como unos cántaros de las sociedades prehispánicas de la zona de Nariño y sociedades prehispánicas quimbaya, fundamentalmente los del norte del Valle del Cauca. Hay algunas alcarrazas que representan aves rapaces, otras son alcarrazas que representan aves domésticas, y pues les he de decir que esto lo relato para contar que la gente del territorio de Malagana representó absolutamente todo lo que veía, todo su entorno, todo, absolutamente todo. Ya lo van a ir viendo con otros ejemplos que hay en las otras vitrinas que iban mucho más allá de representar al ser humano, a los animales, también objetos. Eso lo veremos dentro de pocos segundos. En esta vitrina vamos a encontrarnos con algo muy especial. A partir de ahora empezaremos a ver que en todas las vitrinas hay piezas arqueológicas que no son exclusivamente del territorio malagana. Ya aquí empiezan a aparecer en todas ellas piezas de las sociedades prehispánicas del suroccidente colombiano. Aquí, por ejemplo, tenemos del territorio de Malagana, tenemos de la sociedad Tumaco, tenemos de los Quimbaya y de la zona de Nariño. Y muy especialmente aquí hay una pieza que a mí personalmente me encanta, que es esta vivienda, es una casa, una alcarraza hecha por los artistas de Malagana, que les muestra cómo era una de las formas en que ellos hacían su habitación o su casa. Ven que está sostenida como en 4 grandes cilindros. Eso es lo que se llama vivienda palafítica o vivienda de palafito. Eso se debe a que el territorio en el que ellos habitaron era altamente inundable. Entonces construían las casas sobre pilotes altas para evitar que la humedad pues hiciera daño en la vivienda. Es muy interesante aprender de ellos a través de las formas con las que representaron sus cosas. Esa alcarraza entonces ya corresponde a un objeto como tal, ¿no? Ya no es humana, ya no es antropomorfa, ya no es zoomorfa, sino que se refiere a los objetos, a las cosas, exactamente. Y esta vitrina, como les había dicho, los artistas de la zona de Malagana representaron absolutamente todo. Estas son 2 piezas antropomorfas, o sea que tienen forma humana. Les dije que representaron todo porque una de ellas es un cántaro que está representando una persona que sufrió una enfermedad, que hoy día le llamamos cretinismo. Ahí se ve claramente, ellos no tenían ningún problema en representar todo lo que efectivamente vivieron. Y esta otra pieza es un vaso silbante, eso quiere decir que es un instrumento musical. ¿Cómo se usa? Hoy día hay gente que lo usa, que lo sabe interpretar, y ellos debieron tener músicos que sabían interpretarlo. En la parte posterior tiene una especie de tanque, eso se llena de líquido, agua hasta determinada altura, y se mezcla el agua con el aire que tiene el instrumento, que tiene la vasija. Los orificios que ven allí como los ojos, en las fosas nasales, la boca, son los orificios mediante los cuales ellos manipulan, con sus deditos tapan
destapan y mueven la vasija, la balancean y eso produce sonidos. Eran maestros en producir sonidos y melodías, piezas musicales realmente, composiciones musicales de puro sonido, con esa relación del agua y el aire. Los vasos silbantes, hermoso producto, hermoso instrumento creado por las sociedades antiguas, nuestros antepasados. Y esta gran vitrina nosotros le llamamos gran diorama. Ella alberga vasijas hechas en cerámica y piezas líticas, eso quiere decir piezas en piedra, que son fundamentalmente herramientas. Las vasijas de cerámica son fundamentalmente las que usaban en el procesamiento de los alimentos, o sea, en aquello tan importante que es la comida, la alimentación. Allí entonces van a encontrar algunas herramientas, utensilios que se usaban para descamar, por ejemplo, los peces, ralladores, van a encontrar vasijas en las cuales se guardaban los granos, vasijas incluso para poner al fuego, porque unas eran las de fuego, otras eran las de almacenamiento. Van a encontrar los metates, que son piezas de piedra que se usaban para macerar las semillas, el maíz, por ejemplo, para hacer sus harinas, por ejemplo. Entonces, esta magnífica vitrina nos da la oportunidad de conocer qué instrumentos ellos hicieron para poder lograr una vida más cómoda, así como nosotros hoy día tenemos tantos instrumentos para hacer nuestra vida mucho más cómoda. Ellos usaban lo que tenían a mano, las piedras, la arcilla, que la procesaban, la convertían en cerámica después de pasar por un proceso de creatividad de sus artistas, que eran capaces de moldear estas preciosas formas. Y hemos llegado a la sala número 5, donde se muestra el liderazgo, el conocimiento y el prestigio, o sea, la buena fama que estas sociedades prehispánicas tenían. Y que tienen realmente, porque uno cuando encuentra estas piezas se maravilla de la gran capacidad, de la tecnología que habían desarrollado, sus técnicas, sus procedimientos. En esta vitrina, por ejemplo, nos encontramos con elementos muy claves en la cultura y en la vida cotidiana de ellos. Las máscaras, por ejemplo. Ahí tenemos la máscara en metal, en oro, que es lo que se llama la máscara de ojos móviles. El tamaño es enorme. La gente de Malagana usaba estos mascarones enormes y tiene también algo muy interesante. Son máscaras hechas en láminas de metal, lo cual quiere decir que habían desarrollado una técnica y la tecnología adecuada para lograr martillar el metal y construir estas láminas. Pero también tenemos las máscaras en cerámica, es decir, usaban la arcilla, la modelaban y hacían exactamente este tipo de piezas, que se dice que esta representa al chamán. ¿Quién es el chamán? Pues realmente era la persona en la comunidad que había desarrollado el conocimiento que les permitía establecer la conexión entre el mundo material, el mundo de los humanos y la vida espiritual. El que tenía la sabiduría para conectar el mundo del cielo con el mundo de la tierra. Y allí parece ser que el chamán está en un momento ceremonial porque tiene sus labios en la posición de silbar, que todavía las sociedades, los pueblos originarios que todavía existen y que generalmente le llamamos indígenas, tienen sus sabios, sus chamanes, sus jaibanás, que hacen prácticas y tienen que ver con el silbo, ¿no? Que por eso entre los embera que todavía existen le llaman el canto de jai. El chamán está exactamente cantándole a los espíritus, le está silbando a los espíritus para establecer esa conexión. Parece ser que eso representaba esta máscara. Y tiene muchas grafías, tiene muchos signos tallados allí. Eso tiene que ver con algo muy importante. Se dice que ellos no escribieron, pero ciertos estudios de hoy día dicen que efectivamente se escribieron, solo que no es escritura como la que nosotros usamos, sino que es una escritura de signos. Por eso la máscara tiene tantas formas. Ahí hay un relato, ahí hay una información. No tenemos hoy día traductores para saber exactamente qué dice en esas formas, en esos símbolos maravillosos. Y también en la vitrina se muestran objetos pequeños, cuentas de collar, collares, usos
los usos para hilar, seguramente que usaban muchos hilos, así es, con esos usos se hace. Y hay otras piezas que son de las sociedades Tolima y de la zona del sur, de Nariño, que son unas copas, pebeteros y una ánfora, fundamentalmente lo que se muestra en esta gran vitrina. Y aquí en esta vitrina estamos haciendo un homenaje a los chamanes, ya les dije quiénes eran los chamanes. Aquí por ejemplo tenemos representaciones de chamanes, de estos seres de sabiduría y conocimiento profundo, espiritual, correspondientes a varias sociedades prehispánicas. Tenemos una en Alcarraza, que ya saben que es de la sociedad de la zona de Malagana. Tumacos, aquí está ese chamán sentado en su banco de poder. Tenemos de los Quimbaya, que es del norte del valle, y tenemos de la zona de Nariño. Estos son muy especiales, siempre son dos figuras y se representan juntas. Están separadas como piezas, pero siempre se exhiben juntas. Son una pareja de piezas de cerámica fundamentalmente. En esta sala quinta ya les hablé que tiene que ver mucho con el conocimiento. Se trata, en este caso, en estas vitrinas, del conocimiento del mundo espiritual, así como el panel gráfico que les permite ver cómo eran las formas de las tumbas. Esta vitrina realmente está haciendo una representación de una figura femenina que se encontró en el proceso de excavación de los cimientos para construir el Estadio Deportivo Cali. Allá, pues estos saben que en Palmira el territorio prehispánico es bastante grande y allí se encontraron pues algunos yacimientos de piezas arqueológicas, de vestigios, y aquí quisimos mostrar esta figura femenina que tenía poder, era una líder espiritual. Se sabe eso por el tipo de adornos, de ornamentos que tenía el cadáver. Pero también con ello queremos mostrar cuál era la forma de la tumba. Esto les permite ver cómo eran las tumbas. Suponemos que la entrada estaba por esta parte, que aquí no la tenemos representada, y el cadáver se ponía ya en este otro lugar, digamos que la parte más profunda. Es como una especie de bota, como la parte delantera de una bota. Y también la vitrina nos permite ver cómo eran las capas del terreno, como en la capa, digamos que aquella zona que se siembra y lo que está abajo, hasta encontrar exactamente el lugar hasta donde se excavó la tumba, fundamentalmente. Así que la sabiduría de ellos era enorme y por alguna razón tenían que hacer este tipo de tumbas. Hay razones de conocimiento muy profundo sobre lo que era su cultura espiritual. Y esta vitrina nos ayuda a hacer comparaciones. Por ejemplo, aquí encontramos máscaras, coronas de plumas, sillas sagradas, pero corresponden a objetos que se usan hoy día entre los pueblos originarios. Los sabios de los pueblos originarios usan estas máscaras para sus rituales, usan estas coronas de plumas de las aves, usan el banco de poder de madera pintado con aerógrafo, que es una técnica contemporánea. La máscara es de madera también, y eso nos permite comparar cómo eran las máscaras en el pasado. Yo les mostré en alguna de las vitrinas unas máscaras hechas con láminas de oro y una máscara hecha con cerámica, mientras que hoy día utilizan exactamente estas. También hay collares, los collares de hoy día que son con semillas y plumas de aves, y los collares del pasado que eran piedras como el cuarzo, la lidita, la chaquira originaria que era de cerámica. Y pues también hay un ejemplo maravilloso de una flauta tallada en hueso que tiene mucha antigüedad y que fue encontrada en el yacimiento de la zona del Bolo San Isidro, o sea, en la hacienda Malagana. Esta vitrina pues es muy especial en ese sentido, que nos permite ver que siempre en todas las épocas los seres humanos hemos hecho objetos parecidos para tratar de solventar necesidades que tenemos, pero que han cambiado los diseños y han cambiado los materiales que utilizamos para realizarlos. Y hemos llegado a la última sala de nuestro recorrido. Se trata de la sala que hemos denominado el Saqueo de Malagana. ¿Por qué ese nombre?
porque este hallazgo que se hizo a finales, en el último mes del año de 1992 y más o menos los primeros 6 meses del año siguiente, 1993, los habitantes de la zona donde estaba esta hacienda pues encontraron estas piezas, hicieron sus excavaciones, lo que se llaman las huacas, hicieron un proceso muy largo de abrir muchos huecos, muchas huacas, y de allí sacaron todas estas piezas. Encontraron mucho oro, indiscutiblemente. En esa época era legal vender el oro prehispánico y ellos pues con las necesidades materiales a flor de piel pues vendieron completamente, porque la valoración que en esa época teníamos nosotros como habitantes de esta ciudad no era tanto de que esto era un bien importante para el conocimiento y para la cultura, sino que era un bien de uso cotidiano y una mercancía, y por eso lo vendían. Estas fotos nos pueden mostrar cómo fue ese proceso, cómo se llenó esta zona de tantas personas. Y en esta sala nosotros pretendemos ir mostrando piezas arqueológicas que se perdieron en la época, pero que han ido apareciendo poco a poco, y es lo que nosotros llamamos la recuperación. En las vitrinas de esta sala queremos mostrar todo aquello que se va recuperando, que va siendo entregado por muchas personas que han tomado conciencia de la importancia para el conocimiento y la importancia que tiene para una sociedad ver los elementos propios de sus raíces antiguas, de sus raíces ancestrales, de sus antepasados, que fueron los que nos generaron una herencia, nos fueron legando unos bienes que realmente nos hacen sentir orgullosos de esa capacidad creadora, esa capacidad enorme para imaginar y crear elementos con los materiales que daba la tierra, la arcilla fundamentalmente y el oro, los metales. Fundamentalmente el oro para los prehispánicos no tenía el sentido que tiene hoy día para nosotros, de distinción, de un prestigio, un valor económico fuerte, no. Para ellos era un símbolo de la conexión de la luz del sol, por ejemplo. A veces decían que el oro era como las lágrimas del sol, y con eso hacían unos objetos con los cuales se ornamentaban y por supuesto sentían que estaban en conexión con fuerzas y energías espirituales de muy alto nivel, de alta frecuencia y vibración. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido, muchas gracias por querer quedarse un rato viendo esta riqueza patrimonial, cultural y arqueológica que tiene Palmira, que tiene nuestro municipio en el que ustedes habitan. Les quiero hacer una invitación conjuntamente con la Secretaría de Cultura del municipio y el Museo Arqueológico de Palmira para cuando termine todo este proceso de la pandemia y ya podamos salir libremente. Confiamos en que en muy pocos meses están cordialmente invitados a visitar el Museo Arqueológico con sus familias. Tienen que venir, acá les haremos un recorrido todavía más profundo sobre cada una de las piezas que nosotros tenemos y mostramos. Muchas gracias por atendernos y sepan que ustedes son también beneficiarios y propietarios en el buen sentido